Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde quiero darle las gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que me da de compartirles su palabra. Pero antes quisiera que me acompañaran a orar, ¿sí? Señor, en esta hora te damos muchas gracias por tu presencia, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aprendiendo cada día más de ti. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que prepare sus corazones, Señor, para la palabra que tú tienes esta noche para nosotros. Te pido también que unjas mis labios, Señor, que la palabra que yo traigo esta tarde noche para ellos venga de ti, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta tarde noche les voy a hablar del perdón. Es un tema muy extenso, pero no sé, Luis, si me extiendo me dice por favor, y si me queda tiempo también. El perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es una decisión, fíjense, es una decisión personal, voluntaria, o sea, el perdón lo tenemos que pedir nosotros. Dios no puede perdonar a Luis, a la hermana Blanca por mí, ¿verdad? A través de mí, sino es una decisión personal, voluntaria y consciente para la liberación sobre una situación o hecho que te ha causado dolor, alejándote del rencor o las ganas de castigar o tomar venganza. Esta tarde, hermanos, yo les voy a hablar a través del perdón por medio de la historia de José, que todos la conocemos, ¿verdad? Es una historia que a mí en lo personal me gusta mucho, trae mucha enseñanza. Sabemos quién fue José. José fue hijo de Jacob. ¿Y Jacob cuántos hijos tuvo? 12 hijos. ¿Y con cuántas mujeres? Con 4 mujeres, ¿verdad? Eso, híjole, no. Digo yo, ay, qué bárbaro, ¿verdad? Bueno, 4 mujeres, y José fue su hijo preferido, ¿verdad? Esa parte pues tampoco me gusta, pero pues así sucedió. ¿Sí saben por qué fue su hijo preferido de Jacob? Por 3 razones. ¿Por qué? Sí, la primera porque lo tuvo cuando ya tenía más de 80 años. La segunda porque fue hijo de las 4 mujeres que tuvo Jacob. A Raquel fue a la que más amó, y José fue hijo de Raquel, por esa razón. Y la tercera porque José era muy diferente a sus hermanos. Sí, José era obediente, era un hombre de Dios. La Biblia dice que Dios siempre estuvo con él y que Dios le dio gracia a través de todo, porque pasó muchas situaciones que las vamos a ir viendo poco a poco, pero Dios le dio gracia, ¿verdad? Bueno, entonces a José le tenían un apodo sus hermanos. ¿Cómo le decían? El soñador. ¿Por qué? Porque cuando José dormía tenía sueños, pero no nada más soñaba, sino que sabía interpretar esos sueños, ¿verdad? Entonces por eso los hermanos le decían José el soñador. ¿Y los hermanos lo querían a José? No. Lo odiaban, lo rechazaban, lo envidiaban, porque fíjense, lo grave de este tema no era que fuera el hijo preferido de su papá. Lo grave era que sus hermanos sabían y sentían que así era, ¿verdad? Ellos se sentían rechazados por Jacob y sabían que Jacob quería más a José. Bueno, entonces la Biblia dice que una tarde andaba José ahí por el campo y que ahí había muchas espiguitas, y que José tomaba espiguitas y formaba un manojito, ¿verdad? Ese manojito permanecía derechito, las espigas no se inclinaban hacia ningún lado, a diferencia de sus hermanos tomaban espiguitas y esas espiguitas de los hermanos se inclinaban hacia donde estaba el manojito de José. Entonces José va, pues yo creo que sin maldad, ¿verdad? Así no era su intención hacerlos sentir mal a sus hermanos, sin embargo sí los hizo sentir mal. Fue y les platicó el sueño que tuvo, y la Biblia dice que los hermanos pues se enojaron más, ¿verdad? Y le tuvieron más envidia y le dijeron, ¿qué te pasa? ¿A poco nosotros nos vamos a postrar ante ti y te vamos a adorar? Y José les dijo, no, dijo, pues yo nada más estoy platicando lo que soñé, ¿verdad? Bueno, pasa el tiempo y tiene otro sueño. ¿Sí se acuerdan qué soñó ahí? ¿No? ¿Sí? Bueno.
Sí, ahí soñó que 11 estrellas, el sol y la luna se postraban literal y lo adoraban. Y corre y le platica el sueño a su papá Jacob. Y Jacob, dice la Biblia, que lo reprendió. Jacob se enojó y le dijo, ¿qué te pasa, José? ¿A poco todos tus hermanos, hasta tu mamá y yo, nos vamos a postrar ante ti? Y le dijo, pues eso soñé, papá. Bueno, entonces, pues los hermanos estaban muy, muy enojados. Para esto, Jacob tenía muchas ovejas. A esta historia me voy a regresar un poquitito. Sucedió en la tierra de Canaán, ¿verdad? Ahí fue donde sucedió esta historia. Bueno, entonces Jacob tenía muchas ovejas y mandó a sus hijos a que llevaran a pastar a las ovejas. Y estos muchachos se estaban tardando mucho, ¿verdad? Y Jacob se empezó a preocupar y le dijo a José, ay, hijo, ¿sabes qué? Ve a ver a tus hermanos. Porque los hermanos de José eran muy diferentes a él. Ellos hacían cosas malas, eran desobedientes, contaban mentiras. Y le dijo, ve a ver a tus hermanos, no vaya a ser que con las cosas malas que saben hacer, vayan a vender mis ovejas y yo me quede sin nada. Pero antes de que te vayas, ven, porque te voy a poner una túnica que mandé a hacer especialmente para ti. La túnica era de colores muy brillantes y de telas muy finas. Se acerca José, le pone la túnica y se va. Y desde lejos los hermanos lo vieron, ¿verdad? ¿Y cómo se sentirían los hermanos? Yo creo que como una olla. ¿No les ha pasado o no han visto cuando explota una olla de presión? ¿Quién se ha visto? ¿Cómo se ve feo, verdad? Yo no les tenía miedo. Una tía mía les tenía mucho miedo y yo decía, ay, ¿qué tanto debe ser? Pero hace como 2 años a mí me explotó y pues en primer lugar se escucha un estruendo fuerte, ¿verdad? Un ruido muy fuerte y todo lo que tenemos en la olla pues sale volando. Bueno, yo pienso que así se sintieron los hermanos de José, como esa olla que explota, ¿verdad? Y cuando vieron que él traía una túnica que ninguno de ellos traía, pues más se enojaron y más lo envidiaron y más sentían rechazo hacia él. ¿Y qué planearon entre ellos? Matarlo. Fíjense hasta dónde había llegado todo lo malo que ellos habían guardado en su corazón hacia José. Y entre ellos planearon matarlo. Y el hermano mayor dijo, no lo vamos a matar. Rubén dijo, no lo vamos a matar, déjenlo que llegue, ahorita que llegue le quitamos la túnica, la rompemos, matamos unos corderitos, llenamos la túnica de sangre, a José lo aventamos a esta fosa vacía que está aquí y vamos y le decimos a mi papá que las bestias del campo lo mataron. Llega José y llevan a cabo su plan. Fíjense, estos muchachos no cometieron el pecado de matar, pero cometieron otro pecado. ¿Cuál fue? De mentir, porque fueron y le dijeron a Jacob, papá, ¿qué crees? Las bestias del campo mataron a nuestro hermano. Y Jacob, ¿cómo se puso? Pues triste, muy, muy triste. ¿Por qué? Porque era su hijo preferido. Y dice la Biblia que Jacob rasgó sus vestiduras, se vistió de ceniza, de luto, y ahí se quedó. Estos muchachos malvados se regresan a donde habían dejado a José, lo sacan de la cisterna y lo venden como esclavo. ¿En cuánto lo vendieron? 20 monedas de plata. Y cuando yo leí la historia dije, híjole, ¿cuánto será eso? ¿Cuánto sería? Y alguien me dijo, eran 7,000 pesos aproximadamente de ahorita, pero eso hace 4 años. Entonces dije yo, ay, pues qué poquito, ¿verdad? Pero alguien dijo, pues a lo mejor en aquel tiempo era mucho dinero. Bueno, no sabemos, pero lo vendieron en 7 monedas de plata. Iban pasando por ahí unos mercaderes, unos ismaelitas, y compran a José y se lo llevan a Egipto como esclavo. Yo les pregunto, ¿un esclavo tiene privilegios? No. ¿Tiene un salario? ¿Un horario? Tampoco, ¿verdad? Entonces, bueno, se llevan a José a Egipto. En Egipto es vendido por segunda vez. Ahí la Biblia no menciona en cuánto lo vendieron, pero ¿quién lo compra? Potifar, un general de la guardia egipcia, un hombre de mucho dinero llamado Potifar. La historia dice que José era guapo, ¿verdad? Sí se acuerdan. Dice que era apuesto. Yo no sé si sería alto, fornido, rubio, ojos azules, ojos verdes, no lo sé, pero de que era guapo porque así lo menciona la Biblia. Bueno, entonces llega José a casa de Potifar y recordemos que Dios siempre estaba con él. Entonces José pues trata de hacer su trabajo con excelencia, se ganó la confianza de Potifar porque Dios le daba gracia
Y Potifar lo puso en los lugares más altos, al mando de toda su gente, ¿verdad? Bueno, entonces pues todo iba marchando bien, todo iba marchando así sobre ruedas. José se esforzaba por hacer su trabajo lo mejor que podía, pero como siempre, ¿verdad? El granito, el negrito en el arroz. Potifar pues era casado. Y desde que llegó José a casa de Potifar, a la esposa de él le gustó José. Y que dijo, no, pues este muchachito me gusta, pues yo voy a hacer todo lo posible para conquistarlo, ¿verdad? Y ella empezó pues a hacerle insinuaciones a José. Y José le decía, no, pues yo no puedo tener ningún tipo de relación contigo porque tú eres la esposa de mi amo y mi amo confía mucho en mí y yo no puedo defraudar esa confianza. Pero la mujer se quedó quieta y ya no insistió, o sí insistió. Insistió y persistió, ¿verdad? Y ella seguía y seguía y seguía. Y José, pues no, porque recordemos que era un hombre temeroso de Dios. Si Dios no hubiera estado con él, yo creo que hubiera caído redondito a la primera insinuación de esta mujer, ¿verdad? Bueno, ya como dice, no me voy a dar por vencida, yo voy a hacer una última, o sea, voy a insinuarle nuevamente y a ver qué pasa. Entonces ella otra vez le insinuó a José y José le dijo, pues no, ¿verdad? Y él obedeció la palabra. Ya ven que la palabra dice, huid de la tentación. Y él huyó, qué bueno. Entonces salió corriendo, pero la mujer no se quedó de brazos cruzados, ¿verdad? Ella tomó la capa de José y se quedó con la capa. Entonces, y ella también corre detrás de él. Los trabajadores de Potifar, al ver este cuadro, van y le avisan a Potifar. Yo no sé si ellos también envidiaban a José. Puedo imaginar que sí, porque ustedes no creen que ellos dijeran, ay, 17 años, muchachito, y lo ponen a que ya me dé órdenes a mí. Tal vez ellos también lo envidiaban. Bueno, corren y le dicen a Potifar, ándale, tu hombrecito de confianza te quiere ganar a tu mujer. Y llega Potifar. ¿Llegaría contento? Pues claro que no, ¿verdad? Llega Potifar y manda preso a José. Fíjense, él no escuchó la versión de José, bueno, aunque José pues no dio ninguna versión, ¿verdad? Fíjense, aquí hago un pequeño paréntesis, yo me atrevo a comparar, aunque hay un mundo de diferencia, pero me atrevo a comparar a José con Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia compara a Jesús con el cordero. Dice, como cordero fue llevado al matadero en presencia de sus trasquiladores y no abrió su boca. ¿Ustedes se han visto cuando llevan a sacrificar a un corderito? ¿Quién es de rancho? Luis. ¿Ha visto, Luis? ¿Sí? ¿Cómo va el corderito? Porque yo también soy de rancho, pero déjenme les digo que en mi rancho no había corderos, pero me han dicho que los corderitos van serios. No, tal vez no saben a dónde los llevan, no lo sé, pero van serios, a diferencia de un cochinito. ¿Cómo va el cochinito cuando lo llevan a sacrificar? Gritando, llorando, les digo, haciendo un escándalo que todo el pueblo se da cuenta que va a haber chicharrones. Y más cuando los tienen en el caso, ¿verdad? Bueno, igual a José le pasaron muchas cosas. Él no les dijo a sus hermanos, oigan, ¿por qué me venden? Yo no tengo la culpa de ser el hijo preferido de mi papá. Oye, Potifar, ¿por qué me mandas preso? Yo no tengo la culpa de que tengas una esposa así, ¿verdad? Bueno, él fue a la cárcel. Yo les pregunto, ¿en el Cerezo habrá inocentes? Muchos. En una ocasión ahí en casa, pregunté, porque me tocó de usuario una persona que había estado preso, y le pregunté, oiga, hay muchos, y me dijo, ande, como un 90%. Le dije, ¿tanto así? Dijo, sí. Bueno, entonces José injustamente fue a la cárcel, ¿verdad? Y en la cárcel había dos personajes importantes, uno era el copero y otro era el panadero del rey. Ellos a su vez, bueno, llegó José a la cárcel y se ganó la confianza pues de todos, ¿verdad? Ya los carceleros ya no se preocupaban por hacer su trabajo tanto porque sabían que podían confiar en José. Bueno, ellos hacen amistad con José y le dicen, ¿sabes qué? Tuvimos un sueño, pero no sabemos qué significa. Y les dice José, pues si me lo detallan, yo se los interpreto. Y para uno era una buena noticia, ¿sí se acuerdan? Y para el otro era una mala noticia. Al panadero le dice, híjole, lo que tú soñaste quiere decir que en 3 días te van a decapitar, vas a morir. Yo pensaba, ¿verdad? Dije, quién sabe si se moriría antes, pero no, porque tenía que ser los 3 días porque había un propósito. Y al copero le dice, y lo que tú soñaste es una buena noticia. En 3 días tú vas a salir libre,
pero no seas malo. Cuando salgas, échame la mano con el rey para que yo también pueda salir pronto. Aunque José sabía que Dios lo iba a sacar muy pronto de ahí. Bueno, se llegan los 3 días, el panadero es decapitado y el copero es puesto en libertad y se va. Y yo digo, híjole, ingrato copero, ¿verdad? Que dice, yo ya salí, yo me lavo las manos y a José, Dios que lo bendiga. Y no se volvió a acordar de José. Bueno, sí se acordó, pero pasaron muchos años, ¿verdad? El rey tuvo un sueño y anduvo por todo Egipto buscando a los magos y a los adivinos para que le interpretaran el sueño y no encontró a nadie, ¿verdad? No encontró quien se lo pudiera interpretar. Y es en ese momento cuando el copero se acuerda y le dice, Majestad, cuando yo estuve preso, bueno, había un jovencito y él interpreta sueños. Y dice el rey, pues tráiganmelo, ¿verdad? Tráiganme a ese jovencito. Traen a José ante la presencia del rey y el rey le dice, ¿sabes qué soñé? Que andaba a la orilla del río. Dice, y ahí había 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, pero no sé qué significa. Bueno, a ustedes no les puedo preguntar si saben qué significa porque pues viene en la Biblia, ¿verdad? Bueno, entonces le dice José, mire, las 7 vacas flacas son 7 años de escasez o de hambruna y las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia. Viene primero la abundancia. Dice, yo le recomiendo que prepare muy bien sus graneros y que almacene todo el grano que pueda, porque luego viene la escasez. Entonces, pues el rey, muy contento por esa interpretación, ¿qué hace? Ordena que José sea puesto en libertad, ¿verdad? Y no nada más eso, lo pone como gobernador de todo Egipto. Pienso yo, él entró a Egipto como esclavo y termina siendo el gobernador, ¿verdad? Y le dice, te puedes instalar aquí en mi palacio. Pues lleva a José a la cárcel, recoge sus cosas y se instala en el palacio del rey, ¿verdad? Bueno, los graneros estaban a reventar, ya no cabía ni un grano de maíz ni un grano de frijol. Pasan los 7 años de abundancia y llegan los 7 años de hambruna. Y empieza a llegar gente de alrededor de todo Egipto a comprar grano. ¿Quiénes llegan entre toda esa gente? ¿Quién llega? Sus hermanos, ¿verdad? Entonces los hermanos llegan, se postran y les saludan. Ahí se cumple el primer sueño, el de las espiguitas. Para esto ellos no reconocen a José, pero José sí los reconoce a ellos. Y les dice, ustedes son mis hermanos los que me vendieron. No les voy a vender ni un grano de maíz ni un grano de frijol, muéranse de hambre. No, ¿verdad? Les dice, ustedes son mis hermanos los que me vendieron, regresen a Canaán y traigan a mi papá y a mi hermano Benjamín. Su hermano Benjamín era el más pequeño y se había quedado con Jacob. Y ordena que los costales que llevaban se los llenaran con grano y aparte las monedas que traían se las pusieran en los costales. Y los muchachos se regresan contentos, ¿verdad? Y esta parte de la historia me gusta mucho porque llegan y le dicen a Jacob, papá, nuestro hermano José vive y está en Egipto. Fíjense, ahí también se les descubrió a ellos la mentira, ¿verdad? Y Jacob no se deja llevar por sus sentimientos o por sus emociones de decir, mi hijo preferido vive, ahorita pido un Uber y me voy a Egipto, ¿verdad? Un camello. No, dice la Biblia que él levantó su cabeza al cielo y consultó a Dios. Y le dijo, Señor, ¿puedo ir a Egipto a ver a mi hijo José? Y Dios le dijo, puedes ir. Cuando tú mueras, José es quien va a cerrar tus ojos. Y se va Jacob a Egipto. Imagínense el cuadro. Lloraron, se rieron, se abrazaron. No sé si Jacob le pediría perdón a sus hijos por la predilección hacia José, no lo sé. Pero pues es un cuadro muy bonito, ¿verdad? Y también el rey le dice a José que sus hermanos pueden vivir en el palacio. Fíjense qué hermoso es cuando Dios nos bendice, que nosotros podemos salpicar a nuestro entorno. Pero también cuando pecamos o cuando la regamos, también contaminamos a nuestro entorno. Bueno, y pues aquí termina la historia, pero me voy a tomar otros minutitos para leer algunas citas. Fíjense, el perdón ya dijimos que no es un sentimiento, es una decisión. Porque muchas veces decimos, sí te perdono, pero no se me olvida lo que me hiciste. O sí te perdono, pero no te quiero ver en mi vida. O sí te perdono, pero la rayita, mira, tú para allá y yo para acá. ¿Eso será perdón?
Yo tengo un conflicto pequeño con mi hija Araceli, porque yo le digo, es que si tú dices, sí te perdono, pero ya no quiero tener, o sea, si por ejemplo, Heidi, que somos amigas, ella me ofende, entonces yo le digo, Heidi, te perdono, pero aquí termina nuestra amistad. Entonces yo digo que eso no es perdón, pero Araceli dice que sí, que porque muchas veces, por sanidad, si la relación ya no es buena, pues ahí debe terminar. Pero, pues no sé, ¿ustedes qué opinan? A ver, hermano Lalo, lo veo muy ¿Cómo? Sí, ¿con cuál? ¿Con la primera opción o la segunda? Bueno, híjole, bueno, y ahí en casa también tuvimos un taller y también algo como que me dijeron, no, es que es así. Y yo digo, y es que entonces no estamos perdonando. Porque José no les dijo a sus hermanos, los perdono, pero no les doy grano. O los perdono y les doy el grano, pero váyanse. Pero, por ejemplo, si ya no se porta mal contigo, o sea, si ya no te vuelve a ofender. Bueno, este tema está muy extenso, pero yo creo que eso va a ser una segunda parte, ¿verdad? Bueno, cuando no perdonamos es como si estuviéramos tomando un vaso con veneno, esperando que la otra persona se muera y quien vamos a morir somos nosotros. Físicamente no por el momento, hasta que Dios diga, pero espiritualmente sí, porque se han escuchado que dicen, está muerto en vida, porque está muerto espiritualmente, ¿verdad? Bueno, fíjense, cuando no perdonamos somos mentirosos. ¿Por qué? ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas. ¿Y por qué nosotros no vamos a perdonar si Dios nos perdona muchas veces? Cuando anduvo Jesús aquí en la tierra, uno de sus discípulos, Pedro, le preguntó, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Y qué le dijo Jesús? No te digo hasta 70 veces 7. Jesús no le quiso decir, pues 490. Jesús le quiso decir, siempre. Y no es fácil perdonar, ¿verdad que no? ¿O sí? No es fácil. Y menos cuando nos ofenden y nos ofenden y nos ofenden y nos ofenden. Fíjense, les voy a platicar, sí les quiero platicar esta historia, pero no les iba a decir que soy yo. Pero sí les voy a decir porque estamos en confianza y para que me entiendan mejor. Cuando yo ya tenía un tiempecito de ser cristiana, y mi esposo, no le vayan a decir porque todos lo conocen y después me regaña. Mi esposo, era muy orgulloso. Y si nos enojábamos, yo era la que siempre le tenía que estar, pues yo era la que siempre tenía que ceder, ¿verdad? Porque yo no me sentía bien estar enojada con él. Y siempre era yo la que le rogaba y la que insistía. Entonces mi mamá, pobrecita mi mamá, decía, no, es que ya te vio la cara, hija, tú eres muy tonta y tú ya no le ruegues, pues déjalo que te hable él, ¿por qué siempre le tienes que estar rogando tú? Yo le decía, mamá, es que pues yo ya estoy estudiando la Biblia y la Biblia habla mucho de perdón. Pero fíjense, un buen día, me acuerdo que su hermano le prestó su camioneta en esos días estábamos enojados, entonces no encontraba el duplicado, no encontró la llave. Y en lugar de preguntarme a mí si yo la había visto, se fue hasta casa de su cuñada por el duplicado. Y yo dije, híjole, ¿hasta dónde llega su orgullo, verdad? Total, no les hago el cuento largo. Un buen día, yo le dije a Dios, Señor, ya me cansé de ser yo la que siempre le esté rogando y de ser yo la que siempre dobla las manitas. Señor, ¿me das permiso de que si nos enojamos, yo no le voy a hablar, Señor, que Él me hable a mí? ¿Y qué creen que me dijo Dios? Dios no me dijo ni sí ni no. Yo lo tomé por un sí. Entonces nos enojamos. No, creo que teníamos días enojados. Entonces nos enojamos y pues yo ya no le rogué y pasó un mes y yo no me sentía bien. Yo no me sentía bien porque pues yo sabía que yo estaba mal.
Yo llegaba a la casa y si él estaba, pues yo me sentía mal y yo creo que él también, total de que dije, no, esto no está bien, esto no está bien. Entonces ya pues nuevamente fui yo la que cedí, pero pues ya platicamos y gracias a Dios hemos aprendido de que ya no nos enojamos, así tanto tiempo. O sea, si nos enojamos, nos decimos lo que tenemos que decirnos, pero en el mismo momento nos perdonamos y pues ya seguimos bien, ¿verdad? Porque la Biblia dice, enójate pero no peques, ¿verdad? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces hemos aprendido eso. No les voy a decir que no peleamos porque en todos los matrimonios hay pleito, ¿verdad? Pero aprendimos de que pues ya no duramos tanto tiempo. Bueno, otra, el perdón trae libertad. Cuando no perdonamos es como si alguien estuviera preso. ¿Y qué creen? Ese preso somos nosotros mismos. Cuando no perdonamos, hay una puerta abierta para el enemigo. En una ocasión, me acuerdo que ahí en casa llegó un señor ya mayor, yo creo que tenía más de 70 años. Y cuando yo les hablé de este tema del perdón, el Señor me dijo, oiga, yo tengo conflicto con mi esposa. Dijo, pero ella es muy especial. Dijo, yo sé que si le pido perdón, ella no me va a perdonar. Le dije, Señor, usted antes de que llegue a su casa, ore y pídale a Dios que ponga las palabras en su boca y usted pídale perdón a su esposa. Dijo, no, es que usted no la conoce. Le digo, usted haga lo que yo le estoy diciendo. Y luego dice, y si no me perdona, le digo, usted ya cumplió. Le digo, ya si no lo perdona, pues ya es problema de ella, no es suyo, ¿verdad? Hermanos, está comprobado que muchas enfermedades son consecuencia de la falta de perdón. ¿Como cuáles? Artritis, por mencionar algunas, colitis, ansiedad, depresión, estrés, cáncer, incluido el cáncer. Sabemos que, no estoy diciendo que porque no perdonamos da cáncer, ¿verdad? Hay muchos factores por los que da cáncer, pero sí es uno de ellos. En una ocasión también ahí en casa me dijo una persona, dijo, el cáncer son emociones. Y ya ven que yo siempre les he dicho, si no estamos bien emocionalmente, llega un momento en que nos enfermamos físicamente. ¿verdad? Bueno, ¿cómo sabemos cuando ya perdonamos? Porque muchas veces decimos, ya lo perdoné, pero no se me olvida lo que me hizo. Sabemos que ya perdonamos cuando recordamos la ofensa sin dolor. Les voy a platicar otra pequeña experiencia. Si me alargo, me dice Elvis. Fíjense, yo tuve una situación con una muy, muy amiga. Pues me hizo algo que no se los voy a detallar porque es una historia muy larga, pero yo me sentí traicionada y me dolió mucho. Entonces, bueno, pues me enojé y cuando nos vimos, ella así extendió los brazos y me saludó así con mucho entusiasmo y me dijo, ¿cómo estás, Normita? Y yo hasta dije, ay, qué hipócrita, ¿verdad? O sea, lo que me hizo y pues me está saludando muy bien. Y me dice, Normita, yo te quiero mucho y no quiero que estés enojada conmigo por algo tan pequeño. Le digo, pues para ti fue pequeño, pero para mí no. Hermanos, batallé para perdonarla y de eso hace un año, batallé. Y yo tuve que doblar mis rodillas y orarle mucho a Dios, porque le dije, Señor, yo no quiero este veneno para mi cuerpo, porque cuando no perdonamos es como si tuviéramos veneno en nuestro cuerpo. Y le dije, Señor, yo no quiero este veneno y no lo quiero, y me costó mucho trabajo. La volví a ver y dije, ya la perdoné, y no, yo todavía sentía coraje. Y después me la volví a encontrar y ya fui yo la que le saludé así muy efusivamente. Hola, ¿cómo estás? Dije, ay, gracias a Dios, ya la perdoné. Miren, sabemos sabemos que ya perdonamos cuando recordamos la ofensa y no nos duele, porque tal vez la ofensa nunca la vamos a olvidar. Hay ofensas tan graves y tan profundas que no las olvidamos, ¿verdad? Pero para eso está Dios, hermanos. Hay cosas también que no podemos perdonar y es ahí cuando tenemos que echar mano de Dios y decirle, Señor, tú sabes lo que me ofendió, tú sabes lo que me dolió, tú sabes cuántas veces la he perdonado y ya no quiero o no puedo, pero si tú me ayudas, yo voy a lograrlo. Y les aseguro que ese perdón va a llegar. Cuando yo estaba con esta chica, yo decía, ay, es que ¿por qué no la puedo perdonar? Yo, o sea, tanto que he leído del perdón y tanto que sé lo malo que hace, ¿y por qué no puedo? Pero pues bueno, Dios, gracias a Dios que Él me ayudó. Vamos a ver otra definición de perdón. Dice, es un atributo divino que consiste en disculpar a alguien una ofensa
o delito. El perdón implica amor sincero, fíjense, porque José no les dijo, los perdono, pero no les vendo nada, ¿verdad? Ni les regalo. No, al contrario, no se los vendió, se los regaló. Dice, y la voluntad de no tener en cuenta la falta de otra persona. Me gusta mucho la historia del siervo. ¿Sí la recuerdan? Que Dios le perdonó mucho y él tenía otra persona que le debía muy poquito y no le quiso perdonar eso poquito. Yo investigué un poco. Este siervo le debía al Señor, a su patrón, a su amo, 10,000 talentos. Y un talento pues equivalía a 34 kilogramos de plata. Y si hacemos cuentas, pues son 340,000 kilogramos de plata lo que él le debía a su amo. Y a él, otro siervo le debía 10 denarios, y un denario era el salario mínimo de un día. Entonces, si hacemos una comparación, imagínense, no era nada lo que le debían a él a lo que él debía. Sin embargo, él fue muy egoísta y no quiso perdonar, ¿verdad? Así somos nosotros, hermanos, cuando no perdonamos. Dios nos perdona tanto porque pecamos todo el día y a cada rato. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos perdona. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Pues para no perdonar, ¿verdad? Bueno, vamos a poner unas citas, no las vamos a leer todas, pero por si quieren anotarlas, pero esta sí me la pueden poner, muchachos, por favor. Reina Valera, Mateo 18:21. Creo que esas ya se las mencioné. Dice, entonces se le acercó Pedro, sí, esa ya la mencionamos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Otra cita también es Colosenses 3:13. Fíjense, esto es fácil, hermanos, aunque pues somos hermanos y estamos en la misma iglesia, pero yo creo que, ¿cómo les digo? Bueno, yo sé que no a todo mundo le voy a caer bien, ¿verdad? A lo mejor hay alguien por aquí que no le caigo bien, pero bueno, fíjense lo que dice aquí. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sabemos que no es fácil y la palabra dice que somos piedras, ¿verdad? Que nos pulimos unas con otras, entonces pues vamos a obedecer. Otra cita es Lucas 6:37. Dice, no juzgues y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Fíjense, ahorita me acordé, esto no viene al tema del perdón, pero viene acorde a esto. No sé si hayan visto en el Facebook que dice una señora se asoma por la ventana y luego dice, ay, la vecina, qué sucias están las sábanas de la vecina, yo creo que no las lavó bien. Y luego vuelve otra vez, y ay, qué sucias están las sábanas de la vecina, yo creo que no las lavó bien. Y pasa una tercera vez y le dice al esposo, ay, ahora están muy limpias las sábanas de mi vecina, ahora sí las lavó bien. Y le dice el esposo, no, lo que pasa es que limpié los cristales que tú no habías limpiado. Entonces muchas veces juzgamos y criticamos, pero ¿cómo estamos nosotros también, verdad? Bueno, ese fue un paréntesis, ¿eh? Mateo 6:12. Ya estoy terminando, hermanos. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra cita también que no la tengo aquí, pero hay una cita que dice, si tienes algo que sentir o que ver con tu hermano, o sea, antes de ir a llevar tu ofrenda, si tienes algo que sentir o algo que no has arreglado con tu hermano, primero ve y arréglalo y luego regresas con tu ofrenda. ¿Sí? Bueno, y pues tengo más, pero yo creo que aquí nos quedamos, hasta aquí llegamos y pues espero que
que les sea de mucha bendición, hermanos, y que si tienen por ahí algo que no hayan perdonado, háganlo, porque déjenme decirles que si pasa el tiempo y no perdonamos, después es más difícil perdonar. Es necesario que en cuanto nos sintamos mal o en cuanto nos ofendan, ya sea pedir perdón en el momento. Muchas veces no tenemos a la persona físicamente, no la tenemos cerca, pero puede ser por medio de un mensajito, por medio de una llamada. ¿Sabes qué? Perdóname, sé que la regué, sé que te ofendí. Y aun es más difícil pedir perdón cuando nosotros somos los ofendidos. Eso cuesta mucho trabajo. Pero si Dios nos dice, pide perdón, pues tenemos que hacerlo. Sí. Muchas gracias, hermana. Yo creo que Dios nos habló a todos, ¿verdad?